que yo sé que tú conoces o has ido alguna vez, que es la Veguita del Esfuerzo, donde hay unos ricos platos de comida, donde uno puede ir a comprar fruta, verdura fresca y en pleno centro de la ciudad de Concepción. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido nuevamente. Salud por usted. Buenos días. Muchas gracias por la introducción tan buena también. Justamente vamos a hablar de un lugar importantísimo en Concepción que yo creo que más de alguna vez todos hemos pasado por ahí o comprado por ahí o ido a comer también ahí también. Así que un lugar con mucha historia y que también esconde en sus paredes otra historia totalmente distinta que no tiene nada que ver ni con verduras, ni con pescados, ni con comida. Ni con humitas. Luis Darmendrell, te saludo también. Humitas, pastel de choclo, sí, pescadito ¿cómo se me olvidaron las frito. humitas tan famosas? Uy, todo con ensaladita la chilena, súper rico. Y abajo unas frutas, unas verduras que da gusto entrar a ese lugar lleno de vida con sus locatarios, a quienes les mandamos un gran saludo también, que ahí están esforzadísimos, como dice el nombre, ¿cierto? Siempre trabajando. Y cuéntanos por qué esta estructura esconde otra historia, ¿cierto? Y que hace sentido cuando uno piensa en el nombre que está afuera, pues el letrero gigante. Un letrero gigante que, claro, dice Vega al Esfuerzo. Yo creo que muchos de nosotros lo asociamos inmediatamente a la venta de verduras, frutas, mariscos y también la famosa cocinería que está en el segundo piso, donde se pueden comer esas humitas maravillosas que son tan famosas. Pero claro, este edificio en realidad hace 2 semanas cumplió 82 años. 82 años de edad, y es bueno comentarlo también apelando a su función original, que era un cine, un teatro, una gran sala de espectáculos, y con los años pasó varias transformaciones, fue reconvertido a una pista de patinaje, pasaron varias cosas ahí, hasta terminar siendo hoy la Vega al Esfuerzo. Es un caso único en Concepción de un edificio que se haya transformado tantas veces, manteniendo su estructura pero cambiando sus funciones. Y además hay que recordar que ayer se celebró el Día del Cine Chileno, por lo tanto es bueno también hablar un poco de cine y de estos edificios que fueron parte de nuestra historia, que son parte de la vida social, ¿cierto? Y también pública de Concepción, por supuesto. Sí, sin duda. Bueno, obviamente yo en lo particular la conocí como Veguita el Esfuerzo, pero haciendo memoria e historia junto a ti, en algún momento nos fuimos enterando de todo esto, porque, claro, o sea, estamos hablando de 1938, o sea, un trabajo arquitectónico también muy dedicado, muy profesional, a diferencia de lo que podrían decir algunos en esta época cuando se construyen cosas. Bueno, es un tema bien importante. Estamos hablando que, bueno, el edificio como tal, como cine, se llamó Teatro Ideal. Se inauguró el 15 de noviembre de 1938 y efectivamente estamos hablando de una obra arquitectónica notable, que se construye con un lenguaje arquitectónico mucho más moderno, con una estructura muy reforzada, y eso es la prueba de aquellos que han aguantado los terremotos del 39, 60 y 2010. Mira. Y además en un contexto en el cual los cines se modernizan. O sea, la arquitectura comienza a responder a esta necesidad de tener salas de espectáculo cada vez más grandes, amplias, modernas y, ojo, acústicamente buenas. Porque hacía tan solo a finales de la década del 20, imagínense, aparece el cine sonoro, por lo tanto necesitaban edificios cada vez más importantes, con equipos mejores y con arquitectura que respondiera a esta nueva época. El Teatro Ideal, que estamos viendo justamente en la fotografía cuando se inaugura en 1938, no fue el único. Ese mismo año se inauguró el Teatro Rozzi, que después se conoció como Cine Ducal, y al mismo tiempo se construyó el Teatro Central. O sea, estamos hablando de nuevas estructuras dedicadas al cine y al teatro, y que pasaron a ser hitos arquitectónicos y también, por supuesto, sociales en la ciudad de Concepción. Perdón, Luis Cami, ¿esto también era producto de la intención de una familia, más que de un Estado, de un gobierno, de una época política? Estos son decisiones familiares, Exacto, privadas. exacto. Los cines, todos los cines de Concepción eran iniciativas privadas, eran empresas básicamente, que familias como, por ejemplo, estaba la familia Akel, un ejemplo claro de dueños de cine, por supuesto, pero ojo, también hubo una iniciativa estatal en la construcción de teatros, y eso podemos hablar en otro momento, que son los teatros que se construyen después del terremoto del 39, que son los cines y teatros de la zona de la región, lo que actualmente conocemos como región del Biobío, parte de Ñuble, parte del Maule y parte de la Araucanía, que son los famosos teatros de Renaico, de Quirihue, de San Carlos, de Yumbel, que son pequeñas estructuras que fueron hechas por iniciativa estatal. Pero los cines, digamos, de ciudad, construidos en los años 30, 40, 50, 60, fueron todos de iniciativa privada, de familias que manejaban este negocio de tener salas de espectáculo.
Luis, porque ¿qué era podemos rentable. decir al respecto de la ubicación de este cine? Pensando que, claro, nosotros hoy día lo vemos ahí en Rengo, decimos, es parte del centro de Concepción. Hoy que ha crecido un montón, pero en esa época me imagino yo quedaba bastante lejos del centro. Exacto, o sea, mira, pensemos que Carrera históricamente siempre ha sido una calle que divide el centro de Concepción. Lo que está, digamos, pasado a Carrera es otra realidad, absolutamente. Sí. Y en esa época, si bien Carrera era mucho más angosto, aún así uno veía una transición entre la construcción mucho más formal a lo informal, que era entre carreras, eras, rosas, bulnes, etcétera. Y claro, nos damos cuenta que se construye un teatro de estas características con una escala bastante grande en un entorno estrictamente barrial. Que eso fue bien interesante el lugar donde se construyó esto, ya que además se escapaba del eje Barros Arana, que era donde estaban también los otros teatros. El Teatro Roxy se construyó en Barros Arana. El Teatro Central estaba frente a la Plaza Independencia. Y por Más ahí- adelante nos encontramos con otros cines como el Lutz, el Explanade, etcétera, que estaban todos en Barros Arana. En cambio, este se construyó un poquito más, entre comillas, periferia. ¿Y por Pero qué? por ahí Por pasaba el considerar- tren, po, en Rengo. ¿Cómo? En Rengo pasaba el tren, po. Acá. El tranvía, efectivamente. Rengo era una calle bastante importante. De hecho, aún quedan vestigios de la línea de las líneas tipo rieles que se ven en Rengo llegando a Higgins y también en Rengo llegando a Rosas. Frente al Cerro Amarillo, si ustedes se fijan detenidamente en la calzada, van a ver que aparecen los trocitos de rieles que era el tranvía talcahuano. Por eso era una vía importante. Cuando se construye el Teatro Ideal en el 38, Rengo también empieza a cambiar, aparecen nuevas edificaciones. Y después del terremoto del 39, por supuesto, la calle se moderniza con nuevos edificios de departamentos, de casas, almacenes, por supuesto. Y ojo, el Cerro Amarillo, que ejercía era muy importante en aquel momento, era un espacio público que ya estaba consolidado en la esquina de Rosas con Rengo. Por lo tanto, había toda una conexión entre el cine, el Cerro Amarillo, la panadería Suyet, que estaba en la esquina opuesta. Entonces igual hay una dinámica bien especial en la calle Rengo. Sí, y un sector también muy lindo porque hay mucha modelería, hay espacios para veterinarias también donde venden artículos para mascota. No, es precioso ese sector y muy, muy, muy transitado. Bueno, dejando de lado obviamente lo de la pandemia, es un movimiento constante que tiene ese sector y eso es muy bueno porque se expandió entonces Concepción hacia allá, pues. Claro, y lo bonito de ese sector es que ahí está la historia. Yo siempre he dicho que todo ese sector de las calles Eras, Rosas, Bulnes, ahí está la historia de Concepción. Muy cerca de ahí está la Plaza Cruz. Tenemos mucho, mucho valor en toda esa zona norponiente de la ciudad. Mira, interesante historia. Quiero preguntarte por lo que pasaba dentro, sí, de este cine. Cuéntanos un poquito de la historia, qué es lo que se exhibía en aquel entonces, cuáles eran las películas que podíamos ir a ver al Teatro Ideal. El Teatro Ideal pasaba películas al principio de todo tipo, los grandes estrenos de Hollywood, por supuesto, muchos musicales, películas infantiles, Blancanieves y los 7 enanitos, por ejemplo, está documentado que se proyectó en este cine, y también películas de western, películas del oeste y además películas mexicanas. Un tema importante que es lo que estamos viendo en la imagen es también los equipos y cómo se alajó el edificio interiormente con esta máquina Philips, un equipo sonoro, se hace hincapié en esto, el equipo sonoro Philips, ya que además el edificio interiormente estaba revestido con yeso, por lo tanto la acústica era bastante buena para poder pasar este tipo de películas, y además el diseño de toda la estructura del edificio permitía una gran cantidad de asientos. No tengo claro cuántas butacas eran en total, tengo documentado ahí el número, no lo recuerdo exactamente ahora, pero sí, el edificio tiene una configuración bien particular con literalmente 2 pisos, una platea bastante amplia y además una parte superior con una pendiente muy pronunciada, donde estaban todas las gradas superiores ya hasta literalmente el borde del cielo del mismo edificio. Se me fue a mencionar algo bien importante, que era el arquitecto de esta obra. El arquitecto fue Edmundo Enríquez del Pozo, un arquitecto que está completamente olvidado en la historia de Concepción, pero fue de los primeros que hizo arquitectura, digámoslo, moderna. Ejemplo claro de esto es este edificio, con toda su arquitectura, su funcionalidad, y que es parte de esta nueva modalidad de edificios modernos de Concepción, por supuesto. Estos teatros resistentes, tecnológicamente adaptados ya para el sonido, para pasar películas también, en algunos casos en colores. Piensen que ya existían ese tipo de cosas en aquel momento. Sí, qué bonito este recuerdo, que sin duda nos hace viajar en el tiempo, muy, muy simple,
pero muy significativo también la publicidad. ¿Y qué pasaba en la decoración al interior? Me imagino que era, porque uno cuando entraba a los cines de antaño tenían estas cortinas, tenían alfombra, era un espectáculo entrar, a diferencia de ahora que son un poquito más fríos. Claro, tú ahora vas al mall a un cine multisala y básicamente una caja con alfombra de colores y nada más que eso. Entonces, y puede que haya una mejor definición en imagen, innegable, y por supuesto también en sonido, pero la arquitectura antiguamente respondía también a esa experiencia de ir a ver la película. No era solamente ir a sentarte y ver la película, sino que había toda una atmósfera que se construía y que la persona recibía ese efecto. Los edificios eran diseñados para ese propósito y usualmente tenían estos grandes foyers, ¿cierto?, con pavimentos bien particulares. El Teatro Ideal tiene todavía, porque aún conserva estas baldosas blanco y negro que forman una composición bien interesante en el acceso, y originalmente tuvo tapices y cortinajes de la tienda Gatti Chávez, la misma tienda Gatti Chávez que comentamos la semana pasada cuando estuvimos hablando de los antiguos almacenes. Así que vean cómo está todo conectado en estas dinámicas comerciales también y sociales del Concepción antiguo. Era bien interesante este edificio también por su modernidad. O sea, ahí podemos ver una fotografía de prensa de mediados de la década del 40, cuando ya paulatinamente da ciertos giros en su cartelera y también, por supuesto, cambia de nombre. Pasa de ser Teatro Ideal a Teatro Rex, que es el nombre que yo creo que muchas personas en sus casas van a recordar, ese nombre más que Teatro Ideal, por supuesto. Oye, ¿y a qué respondió ese cambio de nombre? ¿Se sabe? Hubo cambios de propietario y también hubo cambios de nombre en muchos cines de Concepción entre las décadas del 40 y 50. O sea, por ejemplo, el Teatro Rothschild después se conoció como Cine Ducal, después del terremoto del 60. El Teatro Ideal se conoció después como Teatro Rex. El cine Explanade pasó a ser el Astor. Creo que el Louvre se llamó Mirage después. Entonces hubo varios cines que cambiaron su nombre. Pero también es interesante el nombre Rex, porque a nivel mundial hay muchos cines llamados Rex. Sí. Y en Santiago también fue muy famoso el cine Rex de Santiago. El cine Rex de Rengox. Aprovechan el marketing pues, para poder ahí tener tanto que nos gusta en Chile la imitation. Tratamos de parecernos mucho a las grandes marcas cuando tenemos muy buenas marcas propias también, que hay que sentirse orgulloso de ellas. Y yo creo que la Vega El Esfuerzo es una marca importantísima en nuestra región. Y claro, con esta historia detrás, pero falta, no sé, no he tenido la oportunidad de conversar con locatarios, pero me imagino que ellos también aprovechan de hacer historia, de decir, mira, aquí estaba este teatro. Yo creo que es un muy buen puente también hoy día, donde están tratando de potenciar el turismo, que le vayan enseñando a las personas que van habitando lugares históricos, que vayan contando la historia. Sí, varios locatarios en todo caso te cuentan, o sea, a mí me ha tocado conversar con algunos y te cuentan la historia, te hablan del edificio, porque además está, tú lo ves, o sea, tú entras a esta vega y te das cuenta que esto claramente no fue inicialmente hecho con ese propósito. Tú empiezas a ver el balcón que sobresale a cierto punto. Cuando tú vas a la cocinería, ves que el techo no es plano, sino que tiene una pendiente, que es donde arriba estaban las gradas, y además la misma estructura va contando la misma historia del edificio. Por lo tanto, hay muchos vendedores que saben la historia y la cuentan. Y en ese sentido es importante lo que tú dices, Luis, porque aquí en esta obra estamos hablando de un edificio que fue hecho para un propósito, pero que con los años cambió considerablemente, terminando ahora una vega. Y lo importante de destacar es eso, o sea, la conversión de la obra, pero también cómo se pueden hacer puentes hacia el futuro. O sea, aquí tenemos patrimonio, ¿viste? Aquí tenemos un edificio histórico que está grabado en la memoria, pero también una historia posterior, que es la Vega El Esfuerzo, que también tiene valores patrimoniales importantes. Claro. Y todo el entorno, todo el ambiente, todo el contexto que está alrededor del edificio. Por supuesto que sí, de hecho estamos viendo una imagen desde el Cerro Amarillo, Teatro Cerro Amarillo lo hubiese puesto. Amarillo. Sí, Teatro Cerro Amarillo me gusta más que quizás Teatro Rex o Teatro Ideal, pero bueno, eso ya fue. Hoy es la Vega El Esfuerzo y estamos alcanzando a ver un cachito del letrero, ¿cierto? Desde el Cerro Amarillo. Sí. Hay otras vistas también que queremos visitar, por ejemplo, en los años 80, una vez que fue desocupado. Cuéntanos un poquito, por favor, de este proceso tan importante. Tuvo varios cambios posteriormente. No solamente se quedó como Teatro Rex, después se llamó Teatro Ópera, que es otro nombre que se ocupó en varios teatros a nivel nacional, por supuesto, internacional. Y después, ya a finales de los 70, principios de los 80, el edificio fue vaciado y la parte de la platea se niveló, se aplanó, por decirlo de algún modo, y se hizo una pista de patinaje con música. Que
eso también fue una vida bastante corta que tuvo el edificio, tuvo una cosa bien especial, digamos una cosa bien anecdótica dentro de esta obra arquitectónica, y ya a mediados de los 80 está completamente instalada la Vega El Esfuerzo, que es la última reencarnación que tuvo este edificio en particular hasta el día de hoy. Sí, qué lindo el poder tener este registro también, y eso es parte de lo que tú tienes en tu Instagram, en tus redes sociales, porque una cosa es contar la historia y la otra cosa es mostrarlo. Sí, bueno, y en esas fotografías que estamos viendo, que son del Archivo de Arquitectura de la Universidad del Biobío, podemos ver algo bien importante dentro de su arquitectura, que es la fachada. O sea, este edificio es muy sencillo para ser de 1938, evidenció cambios en la arquitectura de Concepción en torno a la modernidad, aparece la curva, se fijan, esta marquesina letrero, que es un solo elemento que, digamos, da forma y rompe un poco la ortogonalidad y rompe la misma simetría de la fachada del edificio. Está coronado por estos elementos bien abstractos, llenos de curvas también, que son muy bonitos, parte del diseño del arquitecto Enríquez del Pozo, y que efectivamente dan cuenta de que este edificio fue una antesala de lo que pasaría después en los años 40, con la construcción de todas estas obras modernas. Teatros modernos hay varios en Concepción, ya hemos hablado de algunos, pero no solamente acá. En Chillán, por ejemplo, se construyó el Teatro Higgins, que está muy votado, muy similar en arquitectura. En Angol apareció el Teatro Retz, que es del mismo arquitecto, que de hecho este teatro de Angol, un saludo muy grande a toda la gente de Angol, ese teatro es como el primo hermano del Teatro Retz de Concepción. Oye, son muy Luis, similares. Entonces uno empieza a hacer esos puentes de diferentes obras arquitectónicas cuando el cine efectivamente se vivió de una manera distinta y era definitivamente un símbolo de dinamismo social, de espacio de ocio, de espacio de encuentro y un hito reconocible en los barrios para la comunidad. Luis, perdón, pero te había comentado cuando te referías al Teatro Higgins de Chillán, que sería muy bueno poder hablar de él en alguna oportunidad, porque sí. Está botado, está muy a mal traer, pasó de una discoteca hoy día a estar botado hace mucho tiempo, no está... Es una pena verlo y está en pleno centro de Chillán, así que ojalá podamos hablar sobre él y ojalá se tomen decisiones en un lugar que es histórico en Chillán. Absolutamente. Bueno, un saludo muy grande a Carolina Ile, arquitecta desde Valdivia, que hizo un trabajo muy bonito con el cine, el Teatro Higgins de Chillán, que también es parte de este mismo proceso, o sea, de la modernización de las salas de espectáculo. Y un tema relacionado con eso también es que, a partir de muchos testimonios y gente que ha comentado, es el valor de estos edificios más allá del cine. No solamente era para pasar películas, también eran centros para obras de teatro, declamaciones poéticas, políticas, sociales, bueno, también por supuesto. Entonces son edificios que trascienden en muchos aspectos. Hay mucha gente que está, alguien me comentó que durante la dictadura este teatro fue utilizado, ahora estaba leyendo los comentarios y que está haciendo la gente, fue utilizado como un centro para comentar, hacer lecturas poéticas, centro cultural básicamente. Entonces nos damos cuenta que estos edificios también esconden muchas historias, o sea, si los muros hablaran, ¿qué nos contarían de todo lo que vieron y todo lo que han vivido? No, por supuesto, es tremendo lo que guarda, ¿cierto? La historia que guarda cada uno de los edificios que son patrimonio en nuestra región y de ahí la importancia también de rescatarlos. Sigamos conociendo entonces, porque tú tienes más imágenes para compartir con nosotros. Aquí nos vinimos ya a los 80, ¿cierto? Más contemporáneo. Un poquitito más contemporáneo, como dice Lucho, pero me gustaría que visitáramos el interior de la Vega El Esfuerzo, sí, ya para hacer esta comparación, ¿cierto?, entre lo que fue y lo que es hoy como Vega. A ver si podemos entrar, señor director, y ahí está, ¿cierto?, en su funcionamiento actual, con los colores propios de la Vega maravillosos. Sí, es bien interesante lo que ocurre con la Vega El Esfuerzo propiamente tal, y las dinámicas comerciales también. O sea, se me fue a mencionar antes algo que cuando funcionaba como teatro, en la época ya de Ideal Retz Ópera, también articulaba el comercio. Al frente se instaló una pastelería, confitería que se llamaba Retz también. Entonces, bien interesante cómo a partir de este cine, teatro, van apareciendo otros establecimientos comerciales alrededor. Y bueno, hoy en día como Vega también mantiene una dinámica comercial muy importante. Una vez me dijeron algo que me quedó dando vuelta, así como que lata que esté una Vega dentro. Que debería salir la Vega y volver a hacer un teatro, un cine espectacular. Y yo dije, mira, tal vez sí, tal vez no. Porque yo estoy seguro que si no estuviese la Vega, ahí ya hubiesen demolido este edificio hacía mucho ya. Sí. Y es precioso, o sea, Las Vegas sin duda que son el corazón también, son parte de nuestra historia, son parte de nuestro turismo, o sea,
todo se resume en una vega, o sea, no solamente es ir a comprar un producto, sino que es toda una experiencia, ir a un mercado, ir a una vega, y yo creo que está precioso que se haya ocupado ese espacio para ello, y que me imagino que necesita hoy día mucho más apoyo, sobre todo para ir renovando algunas cosas. ¿Quién tiene la administración de esto? Porque con el paso del tiempo me imagino que hay varias complicaciones en la infraestructura. Claro, bueno, están asociados los locatarios, están unidos de algún modo, tienen su asociación. Y aparte, Concepción tiene una historia muy, muy estrecha con el comercio de tipo Vega, ¿me entiendes? O sea, lo que pasó en calle Caupolicán, por ejemplo, con el comercio ambulante, que es algo histórico, cómo se trasladan estos locatarios en parte a la Vega del Esfuerzo, en parte al centro comercial gigantesco, en parte a la Vega Monumental, y generaciones de familias que se han dedicado a la venta de verduras y frutas. Entonces igual también hay una capa social muy importante que a veces no se comenta, a veces se invisibiliza, a veces simplemente se quiere tapar, pero que es parte también de la historia de Concepción, al igual que los edificios, al igual que los planes reguladores, al igual que tantas cosas que hemos conversado en este espacio. Sí, pues si queremos conservar estos edificios, ¿cierto?, que forman parte de nuestra historia, hay que mantenerlos también. Mantener, por ejemplo, cosas como las que estamos revisando ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa con la estructura? Tú nos hablabas de las baldosas, ¿cierto? Sí. Sí, el edificio, bueno, aún conserva muchos rasgos de lo que fue antiguamente el teatro. Claro, ya no están los cortinajes de Gatti Chávez y la estructura de yeso se destruyó con el pasar del tiempo, pero aún quedan varios rasgos como las baldosas. En el primer piso ustedes entran y van a ver baldosas blanco y negro, que eran del foyer del antiguo teatro y están ahí todavía. Y en el segundo nivel, donde está la cocinería, ustedes pueden ver esas baldosas con tonos rojizos bien interesantes, muy bonitas, y también, por supuesto, la estructura del edificio, lo que permite también sostener la parte superior de las gradas y al mismo tiempo toda la estructura de este tremendo teatro, porque es bastante grande también. Sí, ¿no? Entonces, si empezamos a observar este edificio en detalle, vamos a ver cosas bastante bonitas de escaleras, de curvas, de relieves, cosas de ese tipo en cada detalle que forma la Vega del Esfuerzo, antiguo teatro y teatro. Las escaleras son maravillosas adentro, lo que tú dices, esas escaleras curvas de hormigón son preciosas, nos hablan de otra época y uno se imagina inmediatamente el glamour de ese teatro. Veámoslo por fuera. Me escriben, Luis. Hay dos negocitos a los lados, ustedes tienen la puerta como amplia de la Vega y hay dos negocitos a los lados. Eso originalmente no eran negocitos, eran las escaleras para llegar a las gradas más superiores, digamos, a la galucha, lo más alto del teatro. Oye, les decía yo que me estaban escribiendo y me decían que, bueno, en esta época si no hubiese estado la Vega del Esfuerzo lo habría tenido un mall chino, porque básicamente los mall chinos están comprando absolutamente todo. Falta esto, yo creo, porque, o sea, podría haber llegado una empresa privada, una multitienda. Ya lo has contado tú en otros patrimonios, en otros cines, el que está acá en Barro, frente al mall del centro. Finalmente llegó una multitienda y lo echó todo abajo. Exactamente. O lo echan abajo, se transforma en mall chino. En diciembre, fíjense que estuve en San Felipe y conocí el antiguo Teatro Aconcagua, que actualmente es un mall chino. Entonces nos damos cuenta cómo hay unos cambios de uso bien dramáticos, o en el peor de los casos simplemente se demuele, como pasó por ejemplo con el Teatro Santa Lucía en Santiago, el antiguo Cinerama, como pasó aquí en Concepción con el Lutz, con el Cine Ducal, como ha pasado con tantas estructuras que simplemente se pierden. Y lo más divertido de todo, como pasó con el Cine Lutz, es que los mismos que demuelen después se llenan la boca hablando de patrimonio, que es lo que está pasando también hoy en día en Concepción con muchas personas que están detrás de los que nos destruyen y andan hablando de patrimonio con toda propiedad como si fuese un tema que a ellos realmente les importa. Ese tipo de cosas hay que empezar a evitarlas, porque hay que empezar a contar la historia, digamos, desde un punto de vista mucho más objetivo y reconociendo lo que realmente somos. Súper importante no caer saberlo, en clichés ni en eslóganes. Súper importante saber quiénes están detrás de repente de estas compras de terreno. Va a ser justo también con los malls chinos o qué sé yo. Sí. Algunos de ellos han conservado los edificios antiguos en los que están ubicados, ¿cierto?, en el centro de Concepción, y son muchas veces otro tipo de tiendas, las multitiendas, las grandes tiendas, las que destruyen. Sí, o incluso lo que pasó acá con el edificio, ¿te acuerdas de la Gobernación, que tanto hemos hablado? Hoy en la esquina ya no está esa tienda de zapatos, pero que también en el fondo se llegó y se arrendó. Es que hace falta tanto espacio hoy día donde no se les está dando importancia, básicamente, y se privilegia el tema económico por sobre lo patrimonial o sobre lo significativo para la ciudad. Hablabas tú del comercio ambulante en Caupolicán, por ejemplo. Tal vez si recuperasen algún otro espacio, hicieron
especie de nueva Vega, tal vez se evitaría todo eso. Pero claro, se le entrega todo al mercado. Se le entrega todo al mercado y finalmente el mercado sabemos que a veces termina distorsionando todo. Sí. Bueno, y la regulación urbana es importante, por eso nuevamente el plan regulador. Insisto, los inmuebles de conservación histórica en Concepción no son más de 35. La Vega del Esfuerzo no está dentro de ese ítem, así, al igual que muchos otros edificios que simplemente se han perdido. Porque la ciudad de Concepción hay que tal vez ampliar la mirada y empezar a ver la historia y el patrimonio en el centro, en los barrios, en toda su extensión. Esta ciudad es maravillosa, bellísima. Luis, algo que nos quedó ahí en el tintero, la última imagen, si la podemos revisar, señor director, porque es importantísimo hablar del mural también que se pintó en la fachada de la Vega del Esfuerzo, ¿cierto? Que hoy forma parte también del patrimonio que va a quedar para las futuras generaciones. Hasta donde entiendo, Luis, a ver si tú tienes el dato, ¿fue el 2013 más o menos que se pintó este mural? Sí, y fue por iniciativa de Concegraf también, de Concegraf que realizó esto. Y fueron varios murales que aparecieron en aquel año en Concepción. Sí, bueno, el mural también es bien interesante porque de algún modo es otro capítulo más en la historia de este edificio. O sea, desde Teatro Ideal, Teatro Rex, Teatro Ópera, pista de patinaje, Vega el Esfuerzo, mural. ¿Se dan cuenta cómo sigue construyéndose una historia en torno a este edificio? Y vaya a saber uno qué va a pasar después en el futuro también. Esperemos que sea algo positivo y que sea en favor de mantener esa estructura que es tan icónica en el centro de Concepción, un edificio con valores arquitectónicos notables y que ojalá los futuros penquistas puedan también conocerlo. De hecho, sin ir más lejos, disculpa Lucho, estuvo contigo en Matinal Nuestra Casa Ren, uno de los grafiteros que es el responsable, el que pintó la perrita oveja, ¿te acuerdas? Junto a Fakir, Posh, Ebro y Said. Son grafiteros, ¿cierto? Son sus tags de grafiteros, pero importante mencionarlos también porque es un trabajo muy lindo el que se hizo ahí. Sí, no, y destacar a todos ellos por el trabajo que dejan en las calles de Concepción también, que es muy importante. Sí, no, y agradecerte a ti también por todo el trabajo que tú haces con nuestra historia y como tal vez cierre para esta conversación, para que esto se siga manteniendo también nosotros como ciudadanía debemos apoyar este tipo de comercio, debemos apoyar también a todos los locatarios que están ahí para que se puedan mantener, para que puedan seguir manteniendo este edificio y puedan seguir manteniendo nuestra historia. Pero nosotros queremos mantenerte aquí como siempre, Luis, para que nos entregues la historia, para que nos enseñes, para que nos expliques, para que nos abras los ojos, para que nos hagas mirar un poquito más arriba. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Una cosa cortita, que mañana a las 7:30 vamos a estar conversando en Historia Arquitectónica de Concepción con Proyecto Bermud, Memoria Fílmica, Pencopolitana y Cine Expresión. Vamos a estar hablando justamente de cines, así que una conversación entre amigos para hablar de cine, memoria, arquitectura, así que ahí están todos invitados para mañana a las 7:30. Nos conectamos entonces, Historia Arquitectónica CCP en Instagram. Un abrazo, Luis. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Buena semana. 10:04, sí, ya vamos a la